Diga conmigo, el año de la doble porción. Y eso huele a gloria, ¿verdad? Ese título huele a bendición y huele a doble. ¿Y cuántos creen que Dios nos da mucho más de lo que le pedimos? Claro, Dios nos da más de lo que le pedimos. Siempre nos da el doble. Al diablo Dios le dijo, voy a bendecir a mi hijo Job. Al doble le dijo, por haberme incitado a que tú pensabas que él me amaba solo por las riquezas que le había dado. Pues para que veas, le dijo, que Job no me ama por las riquezas, sino porque yo soy Dios, lo voy a bendecir al doble para que te duela más. Así es que a veces, hermanos, Dios usa hasta el mismo diablo para bendecirnos el doble, ¿verdad? Y en Isaías 54 hay una promesa de bendición. Cuando vivimos en la doble porción de bendición, Dios nos da una promesa y dice Isaías, regocíjate. Dios le está hablando a la iglesia. Dios le está hablando a aquel cristiano que quiere meterse con Dios, que quiere cambiar con Dios. Hoy me llevé la sorpresa de en ese lugar donde fui a predicar, uno de mis amigos que salí de la escuela con él era un gran borracho, era un gran drogadicto, ¿verdad? Y la sorpresa es que está yendo a esa iglesia y le dijeron que yo iba a estar ahí predicando y vino, ¿verdad? Y wow, cuando terminé el mensaje me dice, mi respeto contigo, ¿verdad? Dios me ha hablado en este día. Así es que, hermano, dice ahí el mensaje, regocíjate, dice. Está hablando de estar más que contentos, ¿verdad? Regocíjate, le dice a la iglesia, oh estéril. Mire que Dios le está hablando a una estéril y le dice que se regocije. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos en esta preciosa noche. Que tu Espíritu Santo nos dé rema en esta palabra. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que esta es una palabra desafiante. Diga conmigo una palabra desafiante. Esta palabra, hermano, nos va a desafiar, ¿verdad?, a que nosotros podamos vivir en la doble porción de bendición. Entonces, esta palabra no es para niños, no es para niñas. Esta palabra es para aquellos que hemos alcanzado un nivel de espiritualidad y de madurez. O sea, no es para niños en Cristo, no es para niñas en Cristo. Por eso estamos hablando de 22. Son 12 doblados. Imagínense, cuando Dios nos dio este tema, no nos imaginábamos nosotros que en mayo íbamos a estar celebrando 22 años. Y ahora vemos, ¿verdad?, que cayó par de 12, cayó doblado este año. Así es que es un año, hermanos, que no fue casualidad. Es un año que viene cargado de bendición. Pero tenemos que alcanzar ese nivel de espiritualidad, ese nivel de madurez para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Me gusta un canto que canta un cantante. Se llama Puedo Imaginarme. Y ese canto dice, puedo imaginarme, soñar cómo será al estar un día, dice, frente a ti. Imagínense, hermano, si con esta mente de hormiga enana nos podemos imaginar lo que es estar un día frente a Dios, si hemos vivido en la doble porción. Yo me imagino esas palabras que el Señor nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y este hombre dice, puedo imaginarme, dice, ¿cómo será al estar frente a ti? Y la nota de ese canto dice, rodeado de tu gloria,
¿qué sentirá mi ser? Imagínense ese día. Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? ¿Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio dice quedaré? Él se imagina. Y luego dice, ¿estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar? ¿Cantaré aleluya o tal vez no pueda hablar? O sea, ese es el canto de una persona, hermano, que vive en la doble porción de bendición, ¿verdad? Que sabe que es una persona que ha alcanzado un alto nivel de madurez espiritual. Así es que el número 2, 22, aprendí que es un número que está cargado de un profundo simbolismo de bendiciones espirituales. Acuérdese que la Biblia está escrita en código. Entonces el número 22 es un número, es un código de honor que en el mundo espiritual, ¿verdad?, está cargado de bendiciones. El alfabeto hebreo no tiene 29 palabras como el español, tiene 22 palabras. Está hablando de algo que está completo, imagínense. También vemos que el 22 está asociado entre lo natural y lo espiritual. Hay una conexión entre lo natural y lo espiritual. Cuando leemos el libro de Primera de Reyes 8:63, me emocioné ahí porque cuando Salomón inauguró el templo que construyó para Dios, mire la ofrendita que él dio para Dios. Dice Primera Reyes 8:63, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. 22,000 bueyes, oiga bien, ofreció Salomón el día que se inauguró el templo para Dios. O sea que este hombre vivía, hermanos, en la doble porción. Salomón le dio de comer a las 12 tribus de Israel por 7 días, luego por 14 días y luego por 21 días. Que dice la Biblia que después de todo aquel tiempo que pasó, todo mundo se fue a sus casas, dice, con una mentalidad de reino, con una mentalidad de doble porción. Porque lo que Dios estaba anunciando a través de la vida de Salomón era un nuevo tiempo. Diga conmigo, un nuevo tiempo. Dios estaba anunciando que a través del reinado de Salomón iba a venir un nuevo tiempo de gloria al pueblo de Israel. Por eso es de tremendo sacrificio. Nosotros no queremos dar ni la vaca flaca a veces. Salomón dio 22,000 bueyes, oiga bien, y 120,000 ovejas, dice, como señal, hermano, de que ese pueblo iba a vivir en una doble porción. Todo lo contrario cuando reinó Gedeón. En Jueces capítulo 7, versículo 3, este pueblo, Dios quería darle una gran victoria, pero ellos no estaban preparados para ser bendecidos por Dios. Porque hay gente que no está preparada para recibir lo grande de Dios, ¿verdad? Y en Jueces 7:3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo, dice, ¿cuántos? 22,000 se devolvieron. Mira, hermanos, que esta gente, Dios les iba a dar la doble porción de bendición, pero el miedo, la cobardía y la falta de confianza en Dios se perdieron esa gran hazaña de ser gente bendecida por Dios. Porque los otros que sí aceptaron el reto, ¿verdad?, fueron recompensados por el Señor. Entonces quiere decir que hay gente que Dios quiere bendecir, pero ellos tienen miedo. Pero ellos, hermanos, no tienen esa confianza en Dios todavía
de hacer una entrega radical al Señor y de servirle a Él y decir, Señor, en ti vamos a confiar. Todo lo contrario de lo del rey Salomón, ¿verdad? Lo que sucedió allá. Entonces, vemos, ¿verdad?, que en esos capítulos Cristo se revela como el vencedor. Entonces, lo que Dios quiere aquí es que avancemos. ¿Qué es lo que le impide a usted avanzar? ¿Qué es lo que le impide a usted creer en el Señor, de meterse con Dios ciegamente? Y por eso, hermanos, es que hay algunos que están en el camino, pero no están avanzando. Hay otros que no están creciendo. Hay otros que no están creyendo. Hay otros que se están desanimando. Pero yo no creo que usted sea uno de los que está desanimando, sino al contrario, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te suelta una bomba como esta, hermano, una bomba sobrenatural, ¿verdad? Que Dios tira para todo. Y ahí depende del que quiera agarrar. Entonces, esta es una bomba en el mundo espiritual, ¿verdad? Una bomba para bendecirte, para enseñarte verdaderamente que ningún desánimo, ninguna crisis, ¿verdad?, te puede desanimar de vivir en esta bendición que Dios tiene. Y por eso es que en el Salmo 113, versículos del 7 al 9, Dios tiene una palabra aquí. Salmo 113, versículos del 7 al 9. Dice, Él levanta del polvo, dice, ¿a quién? Al pobre, está hablando de Dios. Él levanta del polvo, dice, al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar, dice, en familia, ¿a quién? A la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, dice. Entonces, mire qué linda esta palabra aquí, ¿verdad? El muladar, hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, que era un lugar donde la gente se alimentaba de basura. Era gente que daba lástima. Pero dice que Dios levanta del muladar al pobre y lo hace sentar, dice, con los príncipes de este mundo. Entonces yo quiero enseñarle 3 demandas que Dios demanda para meterte en el año de la doble porción, ¿verdad? Para meterte a ese ambiente de vivir en la doble porción de bendición. Entonces la primera demanda que encontramos aquí en Isaías 54:1, si ponemos el versículo, ahí encontramos, son 3 demandas que le quiero enseñar para poderle dar esta palabra. Y Dios le dice a esta iglesia, regocíjate, oh estéril. Estéril es una persona que no tiene nada, que depende al 100% de Dios, que humanamente ya no tiene esperanza, es caso perdido. Pero esta persona viene a Dios y Dios le dice, regocíjate, oh estéril. Entonces la primer demanda, hermanos, que Dios demanda aquí es que hagamos un rompimiento de maldiciones. Diga conmigo, un rompimiento de maldiciones. Entonces la primer demanda es que hagamos un rompimiento. Que usted no dé lástima, sino que dé envidia. Regocíjate, le dice, oh estéril. El Señor está haciendo el llamado a dejar de vivir en lo natural y poder meterse, hermanos, en lo sobrenatural de Dios, donde los milagros son reales, donde las bendiciones son reales, donde todo tiene solución. Cuando aprendemos a vivir en lo sobrenatural de Dios, hermano, usted le encuentra solución a todos sus problemas. Por eso Dios le dice a esta iglesia, háblale a tu esterilidad. Se acabó el tiempo de ser estéril. Se acabó el tiempo de dar lástima. Se acabó el tiempo de ser títere del diablo. Se acabó el tiempo de vivir enfermo. Se acabó el tiempo de vivir sirviendo al diablo. Es un rompimiento, hermanos, que Dios le está
haciendo a esta iglesia. Y le dice que dé voces de júbilo. La que no ha dado a luz dice, da voces de júbilo. O sea, la bendición no ha llegado, pero le dice, da voces de júbilo porque ya fue enviada en el GPS del cielo. Ya la bendición ya viene. Y Dios le está hablando a este pueblo. No ha dado a luz, no está embarazada todavía. Y le dice Dios, levanta canción y da voces de júbilo. O sea, lo que Dios le está diciendo a esta iglesia es, celebra, celebra, celebra. Porque viene una temporada donde yo te voy a meter en la doble porción de bendición. ¿Cuántos lo creen eso? Todavía no estoy embarazada, dice la mujer, ¿verdad? Pero voy a celebrar. Y esto está hablando en un sentido espiritual el Señor. Todavía no tengo novio, pero voy a celebrar, ¿verdad? Todavía no tengo un negocio, pero voy a celebrar. Todavía no he sanado una persona que ore por ella, pero se va a sanar en el nombre de Jesús. Entonces le está hablando el Señor de meterlo en una temporada diferente, ¿verdad? O sea, Dios está diciendo, empieza a actuar en fe. Comienza a vivir en fe. Comienza a poner demanda en lo sobrenatural. Y Dios, hermanos, comienza a hablarle a esta iglesia que dé voces de júbilo. Porque son más, dice, los hijos. Serán más los hijos de la despreciada que los hijos de la casada, dice Jehová. O sea, hermanos, ¿verdad que Dios le va a dar el doble al despreciado? Que vas a dar más envidia de aquel que ya tenía. Y le está diciendo, ¿verdad? Y por eso, hermanos, es que el Dios que nosotros conocemos es un Dios sobrenatural. Y Dios compara a su pueblo con una mujer estéril, pero que Dios ha decidido bendecirla. Y esa era la iglesia. Eso éramos nosotros. No teníamos esperanza. Pero Dios metió su mano poderosa, ¿verdad? Y nos dio identidad. Y empezó Dios a trabajar en nosotros. Empezó Dios a bendecirnos. Y por eso esta promesa es una promesa para aquellos que le creen a Dios, para aquellos que esperan en el Señor, para aquellos hermanos que verdaderamente le hemos creído a Dios, que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Nosotros siempre le hemos creído a Dios. Mire, esta iglesia nunca ha tenido dinero, pero nunca hemos dado lástima y nunca se ha dejado de pagar un bill. Ahora le preguntaban al pastor Mena en la mañana, ¿y cuánto se paga de renta aquí? Solo $12,000. En verdad, como quien dice, no es nada, el Señor provee. Pero Dios los provee, hermano, ¿verdad? Entonces Dios está hablando de un tiempo de grandes noticias. Diga conmigo, grandes noticias. ¿A quienes les gustan las grandes noticias buenas? Entonces Dios le dice a esta iglesia, viene un tiempo de grandes noticias para ti. En otras palabras, está diciendo, no te rindas. No te rindas porque yo no te voy a dejar en vergüenza. Te voy a honrar, te voy a bendecir. Y ese es el mensaje de Dios. ¡Qué tremendo! Y Dios me ministraba, hermanos, a través de esta palabra, que este número 22 es como comenzar un nuevo capítulo. Que ya viene una recompensa, como que ya viene una jubilación, como que ya viene un tiempo mayor de gloria, como decía ese cantante, ¿verdad? Donde vas a empezar a ver cosas que antes no las habías visto, las vas a empezar a ver. Y yo se lo creía al Señor, ¿verdad? Por eso le estoy hablando de parte del Señor, lo que Dios habló a mi vida. Que usted va a empezar a ver en esta iglesia cosas más grandes. Cosas más comunes que antes no era normal ver un milagro, pero ahora va a ser normal. Antes no era normal ver una familia, ¿verdad?, completa. Hoy va a ser normal. Antes no era normal ver un joven metido con Dios. Hoy va a ser normal. Antes no era normal ver familias, matrimonios sirviendo a Dios. Hoy va a ser normal. Ese es el tiempo que Dios anuncia.
tiempo de cosas grandes. Por eso esa palabra Diosito, quítela de su vida. Nosotros no tenemos un Diosito, tenemos un Dios grande. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Tenemos un Dios grande. Gloria a Dios. En el verso 2 viene la segunda demanda. Dios le dice, ensánchate. Ensánchate. Lo que está diciendo el Señor es que Dios no está limitado. Dios es un Dios sin límite. ¿Verdad? Ensánchate. Le está diciendo el Señor a esta iglesia, a este pueblo, que te voy a bendecir sin límites. Amén, hermano. No solo te voy a bendecir como el millonario, que dicen que el hombre más pobre de este planeta Tierra es el que tiene solo dinero. Aquí no está hablando Dios que solo te va a dar dinero, que Dios te va a bendecir sin límites. Te va a bendecir con todo lo que tú necesitas. Porque Dios se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces aquí dice, ensánchate. O sea, lo que Dios está diciendo es, quita los límites. Quita los límites. Ese es el mensaje de Dios, hermano. Ensánchate. O sea, Dios te invita a vivir una vida en lo sobrenatural. Porque en lo sobrenatural hacemos cosas locas para Dios. En lo sobrenatural es donde nosotros podemos ver la mano de Dios, el poder de Dios. En lo sobrenatural es donde nosotros corremos, es donde nosotros actuamos, no nos quedamos llorando, ¿verdad? Nos lleva a buscar el rostro del Señor, como estos hombres que estábamos leyendo aquí. Entonces, aquí en Sancha te está hablando de una temporada, hermano, donde vas a ver la mano poderosa de Dios, donde Dios va a cambiar, no importa la situación que estés atravesando, lo único que Dios busca en nosotros es fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Es lo único que Dios busca en un creyente, fe, porque la fe te hace ensancharte. Por eso dice la Biblia, mañana voy a hablar de la fe, los desafíos de la fe, ¿verdad? O sea, lo que Dios necesita es fe en un creyente, en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Eso es lo que maravilla al Señor. Por eso el salmista decía, en Dios haremos proezas. Mire que a Jesús no le sorprendían los milagrotes que él hacía. A lo que Jesús le sorprendía, hermanos, es mirar gente de fe en el pueblo. Por eso aquel oficial romano dice, miren ese hombre, que ni en Israel, dijo, he encontrado un hombre que tenga tanta fe como ese. Y era romano, dice la Biblia. Aquella mujer sirofenicia, que era cananea, que esa mujer humanamente estaba maldita. Era una mujer despreciada. Pero a ella no le importó que el mundo la tuviera por una mujer, ¿verdad? Que no podía adorar a Dios. Esta mujer se le pegó a Dios como una garrapata. Y no se le soltó. Y le dijo en una ocasión a la mujer, no importa que me llames perra, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de tu mesa. Y Jesús dijo, miren esta mujer. A pesar de que no es judía, dijo, ha creído en la doble porción de bendición. Miren la fe, dijo, de esta mujer. Qué tremendo, hermano. En los evangelios hay 3 fe que Jesús premió. Premió la fe del oficial romano, premió la fe de esta mujer sirofenicia y premió la fe de aquella viuda que solo tenía 2 dracmas, que era equivalente a un día de trabajo. Y cuando Jesús la miró ofrendar, no la miró literalmente porque habían unas alcancías donde solo uno miraba lo que depositaba. Pero en el espíritu Jesús miró a aquella mujer y la honró. Y les dijo a los ricos, miren esta mujer. Ella ha dado más que todos ustedes, dijo, porque ella ha dado todo lo que tenía. ¿Cómo sería la vida de esa mujer después de ahí en adelante, hermano? La Biblia no nos puede narrar todo lo que Dios hace con la gente, pero sí quedan escritos los actos de fe que la gente hace.
Así es que Dios va a premiar tu fe. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, Dios va a premiar tu fe, hermano. Más te vale que te ensanches. Ensánchate, ensánchate, ensánchate. Porque Dios va a premiar tu fe. Dios va a premiar tu fe. A través de la fe, Dios te va a bendecir en salud, Dios te va a bendecir en finanzas, Dios te va a bendecir usándote en lo sobrenatural para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Si usted me pregunta a mí cuándo fue el último día que peleó con el diablo, hoy como a las 2 de la tarde. Me desperté reprendiendo la sangre de Cristo. Porque miré que estaba soñando y estaba reprendiendo demonios. Y yo decía, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Yo creo que mi esposa me estaba grabando y me desperté. A las 2 de la tarde, porque me eché un pestañazo ahí porque venía cansado de predicar. Pero cuando uno, hermanos, actúa en fe, uno puede ver la mano poderosa de Dios. Por eso hay un canto que dice, fue 9, dice, la mano de Dios. Amén. Fe mueve la mano de Dios. ¿Dónde están los hombres de Dios acá? Los hombres de fe. ¿Dónde están las mujeres de fe? Tan escasos, hermanos. Jesús solo halló 3 en 4 evangelios. En 4 evangelios solo halló 3. 2 mujeres y un hombre. Pero aquí el mensaje es para toda la iglesia. Ensánchate, le dice Dios a la iglesia. ¿Quieres vivir en el año de la doble porción? Ensánchate, ensánchate, ensánchate. O sea, ponle nombre a tu milagro. Porque Dios dice a esta iglesia, por medio del profeta Isaías, que celebre que vas a ser madre de muchos hijos, ¿verdad? Me imagino que esta mujer se levantó, este pueblo con estas palabras se levantó y dijo, se acabó mi esterilidad. Desde este día seré una persona diferente. Me imagino esta mujer diciendo a la esposa, prepárese mi amor, porque de hoy en adelante las cosas van a cambiar. La vida va a ser diferente. Por eso, hermanos, viene aquí lo que el Señor está anunciando, es viene un crecimiento para tu casa. Prepara espacio, construye más, porque te voy a multiplicar, ¿verdad? Por eso, antes de que el milagro ocurra, necesitamos prepararnos para cosas grandes. Por eso esa fe de Tomás, tenemos que reprenderla en el nombre de Jesús. Porque Tomás decía, hasta no ver, no creer. No, el cristiano Dios le dice, cree y verás. Pero el mundo dice, hasta no ver, no creer. Pues ahí te vas a quedar esperando el milagro, hermano. Porque el justo, dice la Biblia, por su fe vivirá. ¿Por qué cree que aquí los hermanos, verdad, que los que están ahí, los activados, ellos hacen esto? Porque creen en las locuras de Dios. Creen en las demandas de Dios. A mí me gusta que la hermana Marley me dice, mire pastor, hagamos en grande esto, hagamos esto. Y viene otra hermana y viene otro hermano y se hace un grupo y podemos celebrar esto en fe. Por eso invito al pastor Billy, porque el pastor Billy, él oraba por mí. Cuando yo empecé a pastorear, él oraba por mí. Todos los domingos a las 6 de la mañana me llamaba. Yo no le contestaba a veces, muy temprano, hombre. Y ahí me dejaba la llamada grabada. En la noche que yo venía de predicar los 2 cultos que tenía, yo escuchaba la oración del pastor Billy y le decía a mi esposa, mira la oración que el pastor Billy dejó. Que el Señor me usara grandemente ese día. El pastor Bernabé, ¿verdad? Y los hermanos que han estado con nosotros en estos años, ellos han visto, hermanos. Por eso mañana yo le voy a hablar de los desafíos de la fe. Increíble. Entonces te vas a extender, le dice Dios a esta iglesia. Le voy a contar un chiste por aquellos que se duermen. ¿Cuántos conocen los charancacos esos que hay en nuestros países que le hacen así? Dicen que había un río donde habían pirañas y todo, ¿verdad? Y un día dijeron, el animal que llegue a cruzar este río al otro lado se le va a dar todo lo que él necesita. Todo. Se aventó el león, dicen, no salió. Se lo comieron las pirañas.
Se aventó el elefante que se la llevaba de muy valiente. No salió. Se lo comieron las pirañas. Pero en eso salió un charancaco por el agua, hermano, como animales no se hunden. Sale y sale al otro lado. Y dice que cuando salió al otro lado, ¿cómo se llaman los que lo entrevistan a uno? Todos los periodistas, ¿verdad? Están entrevistando. Ajá, señor Charancaco, cuéntenos, ¿verdad? ¿Cómo fue esa gran hazaña que usted hizo? Que tuvo ese valor, que miró que se comieron al león y se comieron al elefante. Y usted tuvo las agallas para meterse y cruzar al otro lado. Y el Charancaco así medio cansadón dijo, lo que yo quisiera saber, dijo, ¿quién fue el que me empujó? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir a usted, hermano? Que a usted quien lo está empujando es Dios, no es la gente. Es Dios que te está empujando para pasar al otro lado. Por eso le dijo a Pedro, ven y camina sobre las aguas. Y Pedro le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Pedro no caminó sobre las aguas, caminó sobre la palabra que Dios le dio. Por eso Jesús lo hizo el líder de los apóstoles. Porque ese hombre, hermano, usted lo ve y fue un hombre que, a pesar de que sus primeros pasos cometió tantos errores, pero cuando usted lee el libro de los Hechos, ya no es aquel Pedro cobarde. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pedro, lo que usted ve es un hombre que ahora ha aprendido a ver la mano poderosa de Dios. Entonces, aquí es Dios empujándote, hermanos, a que pases al otro lado, porque hay gente que siempre va a querer estar a este lado. No, es que tal y si me entrego a Cristo y si me pasa esto y siempre están con ese miedo. Ay, no, pastor, es que cómo yo voy a ser líder de esto y cómo voy a ser líder de otro. Mire, cuando a mí me llamaron al pastorado, yo no quería. Y el misionero me dijo, mire, hermano, si usted no acepta el desafío, otro lo va a aceptar. Dios no se va a detener, me dijo, porque usted no diga no. Las bendiciones nunca se pierden, Dios solo se las da a otro, me dijo. Y me dio valor. Y entonces ahí fue donde pusimos la mano en el arado. Cuando el pueblo de Israel cruzó, hermanos, el mar, imagínense ver esas dos paredes de agua. Imagino que algunos no querían. Algunos tuvieron que empujarlos tal vez para que cruzaran el mar. Pero dice que cuando llegaron al otro lado cantaron el himno de victoria. Dice. Porque cuando tú llegas al otro lado, hermano, no puedes cantar derrota, tienes que cantar victoria. No es fácil estar en la misma iglesia 22 años. Pero si Dios te llama, Dios te sostiene. Hemos vivido de todo tipo de temporadas. Pero como decía el versículo, ebenecer, ¿verdad? Ebenecer. Entonces el deseo de Dios es que te multipliques, te vas a ensanchar. Esa es la demanda de Dios. Por eso Jesús siempre hablaba en un lenguaje de fe. Cada problema que a Jesús se le presentó, nunca vio Jesús las imposibilidades. Cuando alguien miraba muerte, Jesús miraba vida. Cuando alguien, ¿verdad?, miraba crisis, Jesús miraba bendiciones. Por eso vemos a las multitudes que venían a Cristo como ovejas desamparadas, dice que no tenían pastor. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a oír. Dios le dijo a Ezequiel una vez, háblale a esos huesos secos. Era un valle de huesos secos. Le dijo Dios, háblale. Señor, pero ¿oyen los huesos secos? Pues háblale y vas a ver si oyen o no. Imagínense Ezequiel predicándole a aquel montón de huesos secos que recibieran carne y después que recibieran espíritu. Porque cuando Dios, hermanos, cuando tú te ensanchas en tu fe, tu crisis tiene fecha de vencimiento. Tu crisis tiene fecha de vencimiento. Entonces, Dios va a desafiar tu fe. A veces Dios te va a poner a hablarle a cosas que no funcionan. A veces Dios te va a poner a hablarle a cosas que no tienen vida. A veces Dios te va a poner gente, hermanos, que verdaderamente necesita darle palabra de Dios.
A veces Dios te va a poner a hablarle a tu matrimonio, a veces Dios te va a poner a hablarle a tu salud, a veces Dios te va a poner a hablarle a tus finanzas. No a quejarte, sino a profetizarles que reciban palabra de Dios. Y tú vas a ver, ¿verdad? ¿Sabe por qué a veces no sucede nada? Porque nosotros no hablamos. Si usted no ora por un enfermo, no se va a sanar. Tenemos que hablar un lenguaje de fe. Háblale a lo imposible. Dice que en Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz del abismo, pero nada pasaba. El Espíritu ya se movía, pero como nadie hablaba, pero cuando Dios empezó a hablar, el Espíritu empezó a obrar. Entonces tenemos que aprender a hablar en el Espíritu. Y Dios hablaba, dice la Biblia, y las cosas sucedieron de una manera sobrenatural. Así que usted no sana a nadie porque no ora por nadie, ¿verdad? Usted no se ha fijado que Dios liberta hasta que usted reprende al diablo y a los demonios. Hasta entonces usted va a ver la liberación. Y por último, en el verso 3, Dios le dice a esta iglesia: alarga tus estacas, porque te extenderás, le dice, a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás, dice, las ciudades asoladas. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? No vivas en escasez, no seas escasa, alarga, refuerza tus estacas. En otras palabras, Dios está diciendo: no te limites porque te vas a extender. Te vas a extender y vas a ver mi mano poderosa. Lo que Dios está diciendo es: piensa en grande. Amén, hermano. Siempre lo grande nos va a desafiar. Pero Dios le dice a esta iglesia: piensa en grande porque lo que te voy a dar es grande. En otras palabras, viene un crecimiento en grande. Viene una bendición en grande. Viene una temporada en grande. Me dice uno de mis hijos: yo me asusto como Dios me está bendiciendo. Y ahí viene otro, y ahí viene otro. Y ahí vienen hermanos. Y yo digo: gloria a Dios, estos están pensando en grande. Entonces viene un crecimiento espiritual. Diga conmigo: espiritual. Porque, hermano, aquí podemos ser 500, 700, 900 personas, pero si no hay un crecimiento espiritual, de nada sirve. Tiene que haber un crecimiento espiritual. No se trata de solo llenar este lugar y tener un montón de carnalones, no. Se trata de que haya un crecimiento espiritual como hijos de Dios, que podamos convertir este lugar, ¿verdad?, en un refugio del Señor donde Dios opera milagros extraordinarios. Entonces Dios le dice a esta iglesia que haya un crecimiento espiritual en grande, porque Dios tiene un sueño y tiene un plan para su iglesia. Y dice Jeremías 29:11 que los planes que Dios tiene para nosotros, dice, son planes de bien y no de mal, para darnos, dice, el fruto que esperas. ¡Qué increíble! Entonces el número 22, hermanos, es como llegar a un nivel donde Dios ahora quiere mostrarte cosas más grandes. Como Dios le dijo a Ezequiel: métete más adentro, le dijo, 1000 codos, y se metió. Pero después Dios le dijo: métete otros 1000 codos más adentro, y se metió. Y al final Dios le dice a Ezequiel: métete otros 1000 codos más. Y llegó un momento, dice, que Ezequiel ya no podía caminar, sino ahora, dice, nadando. O sea que Dios lo llevó a este profeta de Dios, hermano, ¿verdad?, a una doble porción donde miró cosas y vivió cosas poderosas. Por eso aquí vemos, ¿verdad?, que cuando Dios te desafía es porque tiene un plan grande para cada uno de nosotros. Al final yo estaba pensando en el libro de Apocalipsis, que termina con 22 capítulos. Y yo digo: ¿por qué 22? ¿Verdad? Porque en el número 22 hay escondido algo. Estos 22 años que hemos estado, hermanos, es un tiempo, ¿verdad?,
que Dios quiere recompensarnos. Es un tiempo donde usted llega a un lugar donde usted dice, aquí hay palabra de Dios. Aquí mi matrimonio va a cambiar. Aquí mis hijos van a cambiar. Aquí mi salud va a cambiar. Uno percibe cuando llega a un lugar donde hay bendición de Dios. Y usted lo va a ver, ¿verdad? Que ya hay como una amistad con Dios. Donde Dios dice, como le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. O sea que Dios te puede soltar todo lo que tú le pidas. Y Dios sabe que usted no se va a descarriar. Porque usted ya tiene callos espirituales. Ya la fama, eso ya no existe. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, eso el diablo ya no te puede atrapar. Porque ahora, como dice el apóstol Pablo, estoy, dice, muerto para las cosas del mundo, pero vivo para las cosas de Dios. Por eso la Biblia constantemente dice en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, estas tres demandas, Dios le dice a una familia tal vez que va comenzando o a algunos que ya están avanzando, regocíjate, hermano. Dios le está hablando a un pueblo que está dependiendo de Dios. Un pueblo que ha estado clamando a Dios y Dios le dice, regocíjate, oh estéril, porque yo te voy a embellecer, porque van a ser más los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho de Jehová. Por eso los judíos están a celos con nosotros, porque ellos saben que los creyentes de alguna manera somos respaldados por Dios. Aunque ellos no crean en Jesús, pero ellos saben que nosotros adoramos a Jesús y creemos que Jesús es Dios y es hombre, que es 100% hombre y que es 100% Dios. Ellos no lo creen, pero nosotros lo creemos y eso provoca celos. Y eso hace que Dios, ¿verdad?, levante un pueblo poderoso en toda la tierra, porque son más los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Así que, hermano, yo no sé cómo usted va a terminar este año, pero yo sí sé cómo lo voy a terminar. Lo voy a terminar con la doble porción. Amén. Yo acepto estas tres demandas. Lo dejo porque allá me están tijereando ya. Póngase de pie, vamos a orar. Falta la piñata, falta el pastel, no se vaya. Algunos se tomaron el café antes de terminar la prédica, pero bienaventurados aquellos que no han tomado café. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor amado, en esta preciosa noche. Gracias por este tiempo, gracias por este servicio, Señor. Gracias por cada hermano, Padre amado, por cada amigo, Señor. Gracias porque en estos 22 años, Padre, pastoreando, hemos visto la mano poderosa de Dios. Hemos mirado al diablo levantarse, pero también lo hemos mirado aplastarse, Señor, porque hemos vivido bajo el abrigo del Altísimo. Hemos visto, Señor, tantos milagros extraordinarios. Hemos visto hermanos lindos, Señor amado, en esta casa, Señor, que algunos ya no están aquí, están en otras iglesias sirviendo, pero que el Señor los bendiga. Otros están hasta pastoreando en otros lugares, Señor amado, porque nos hemos mantenido, Señor, creyendo en lo sobrenatural. Y yo bendigo cada varón, cada varona que ha venido aquí en esta noche. Lo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que le pongas una mentalidad de creer en grande, que busque a Dios, que permanezca en Dios, que se agarre de Dios, Señor amado, porque este año está cargado de bendiciones, Señor, que vamos a terminar este año con un servicio, Señor, glorioso, Padre, donde vamos a celebrar este año de la doble porción y nos vamos a quedar viviendo en el año de la doble porción hasta que Cristo venga por su iglesia a este planeta Tierra, Señor amado. Bendecimos, Señor, aquellos hermanos que tienen muchos años con nosotros, como los que acaban de llegar, Señor amado. Que este lugar se convierta en un refugio, Señor, de hombres de Dios y mujeres de Dios, que vamos a hacer, Padre Santo, un pedacito de cielo en este lugar.
Ayuda a aquellos, Señor, que todavía no quieren cruzar al otro lado, Padre. Empújalos. Empújalos, Señor, para que entren a las aguas y puedan ver la mano poderosa de Dios. Yo quiero hacer un llamado para aquellos que están aquí, tal vez que nunca le han entregado su vida a Cristo, que nunca han hecho una oración para poder entregarle su vida a Cristo. Tal vez algún hermano, ¿verdad? Alguien que tal vez dice, pastor, yo quiero que ore por mí porque quiero meterme en este río de Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Diga conmigo, Padre Celestial, gracias por tu palabra que me desafía en esta noche a meterme contigo, Señor, a meterme a este grupo de hombres de fe y mujeres de fe para ver la mano poderosa tuya. Así como premiaste la fe de esas personas allá en los evangelios, Padre, así, Señor, que podamos ver este año una fe sobrenatural, una fe poderosa, Señor, que nos haga salir de la esterilidad, que nos haga ensancharnos, que nos haga alargar nuestras cuerdas, Señor, porque la bendición que viene es tan grande, Padre, que necesitamos abrir espacio, porque nos vas a bendecir al 100 por 1 en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por esta noche. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga ricamente, hermanos.